¿Se observa? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Entonces, la clase anterior hemos hecho la introducción fundamentalmente de lo que es la derivada de una función desde el punto de vista analítico y geométrico, ¿no? No olviden que geométricamente la derivada de una función no es más que la recta tangente a una curva en un punto, ¿no? La derivada es una recta tangente, ¿no? Analíticamente, la derivada es el límite, ¿no? El límite de una función o el límite de aproximación, si vale el término, por izquierda y por derecha. Y lo que vamos a ver ahora es justamente este concepto de la derivada desde el punto de vista analítico, ¿ya? Bueno, si hay necesidad, vamos a graficar alguna de estas funciones, obviamente utilizando el GeoGebra, ¿ya? Definiciones básicas entonces, bueno, un poquito para recordar. Decimos que la derivada de una función analíticamente es igual al límite, ¿no? Al límite de un incremento h de la diferencia o el cociente de f de a más h menos f de a. ¿Qué es esto? Bueno, hemos deducido esto en la clase anterior, ¿no? Esto es en realidad la magnitud del lado opuesto, ¿no? La magnitud del lado. Y h es la magnitud del lado adyacente respecto del ángulo que forma el triángulo rectángulo, ¿no? De ahí decíamos también que analíticamente la derivada es equivalente a la función tangente, ¿no? A la función tangente. Y geométricamente equivale a la pendiente. Entonces, en este caso lo hemos denotado como f', a la derivada evaluada en el punto A. No olvidemos que esta definición es la derivada evaluada en un punto. Y cuando calculamos la derivada de una función en un determinado intervalo o en toda la trayectoria, en todo el dominio, simplemente colocamos acá x, ¿no? X más h y aquí fx, ¿no? Y cuando colocamos el valor a, nos referimos a la derivada en un punto, ¿no? Ok, también podemos denotarlo así, de esta manera, ya habíamos dicho, ¿no? Esta notación anotada como un cociente, pero en realidad no es cociente, ya les dije, simplemente notación, que indica la derivada de f respecto de x. F es la variable dependiente respecto de la variable independiente en el punto A. O también vamos a utilizar esta notación, la derivada de f respecto de x y se coloca en una línea vertical y aquí la variable independiente evaluada en qué punto, en este caso A, ¿no? También vamos a utilizar esta notación. La más práctica me parece esta, ¿no? Bueno, pero es cuestión de acostumbrarse. Veamos este ejemplito. ¿Qué ocurre si la función es una constante? Si recordamos, en el tema de función hemos dicho que una función se llama constante cuando la gráfica es una recta horizontal. Y justamente este punto C es el punto en donde corta al eje Y, ¿no? Es una función constante. La pregunta es, ¿a qué será igual la derivada de una constante evaluada en un punto? La respuesta que es igual a 0. Entonces, por ejemplo, la derivada de 2, 0. La derivada de 3, 0. En realidad, de cualquier número o escalar, lo puedo llamar, siempre va a ser 0. ¿Por qué? Vamos a aquí probar. Para demostrar, voy a aplicar la definición del límite, ¿no? Pues obviamente digo la función a más h menos f de a sobre a. Si sustituimos aquí la función cuánto vale f de a, me refiero al valor evaluado en a, una constante, ¿no? Una constante. ¿Y cuánto vale el valor de la función evaluada en a más h? Me refiero a evaluar en el punto A y más una distancia h. Pero como la gráfica es una recta, entonces si yo le adiciono a un punto A una distancia h, su imagen sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo. Entonces coloco c. C menos c es 0. Entonces de acá decimos que justamente la derivada de una constante es 0. Ya, muy bien.
Veamos esta segunda regla. ¿Qué ocurre si la función es una función lineal? Mx más p es una función lineal, donde m y p son números fijos, ¿no? Esto es una función lineal. M es la pendiente, obviamente, ¿no? Una función, y P es el punto donde corta la recta al eje Y, ¿no? De esa manera la interpretamos una función lineal. La pregunta, ¿a qué será igual la derivada? La derivada dice que es igual a M. Eso significa que P es constante, se hace cero, ya hemos dicho acá, y la derivada de X desaparece. Bueno, de momento vamos a decir así, que desaparece, y simplemente es igual a M. Y eso vamos a probar, ¿no? Para probar, utilizo la misma definición de analítica de límite, ¿no? La función a más h menos f de a sobre h. Pero ¿cuánto va la función evaluada en el punto a más h? En realidad tendría que sustituir este valor en la función. X vale a más h. M es constante, sale fuera, ¿no? Lo mismo P, ¿no? Copio P. Menos el valor de la función en A. Es justamente esto, ¿no? M de A más P. Si hacemos un poquito de álgebra, pues aquí voy a tener M de A positivo y M de A negativo, se va a simplificar. Acá voy a tener M de H, que está acá. Y respecto de P, aquí tengo una P positiva y acá una negativa, se va a simplificar. Y en el denominador me queda H. Simplificamos H con H y simplemente me queda M. Entonces, de acá podemos decir que como una regla ya establecida, como una fórmula, si quieren llamarlo, en realidad esta es una relación matemática de una función lineal, su derivada siempre va a ser m. Ahora, vemos un ejemplito más particular. ¿Qué ocurre si yo tengo una función polinómica, x al cuadrado? Dice su derivada, entonces va a ser a 2 veces a. Si hablamos de a cualquier valor x, entonces va a ser 2 veces x, ¿no? Bueno, en particular, si hablamos de un punto A, va a ser 2 veces A. Aplicamos la definición del límite, pues aquí voy a tener, sustituyendo A más H en vez de X elevado al cuadrado. Menos la función de F evaluado en A, que sería A al cuadrado. Aquí tengo un producto notable, ¿no? Cuadrado más 2 veces A por H más H al cuadrado menos A. Haciendo álgebra aquí, esto se simplifica y me va a quedar simplemente estos dos términos. Factorizo H. H me va a quedar 2 veces A más H sobre H. Simplifico H con H y me queda 2A más H. Ahora, este valor, que es lo que resta de aplicar la definición del límite, pues voy a evaluar ahora la derivada, su derivada, para el valor, ¿no? Cuando el valor tiende a 0. Como h tiende a 0, pues h se hace 0, ¿no? ¿Sí? Acá límite, cuando h tiende a 0, de la función que nos ha sobrado, si vale el término, h se hace 0 y me queda 2 veces a. Y ahí decimos entonces que la derivada de x al cuadrado va a ser 2 veces a, o si fuera x, 2x. En otras palabras, el exponente baja como factor y en el exponente baja como factor y el exponente restamos 1. 2 menos 1, 1. A ver, por simple inspección, ¿a qué será la derivada de x al cubo? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado, exacto, ¿no? Por esta definición que ya estamos demostrando, ¿no? Como les dije hace un momento, ¿no? Ya estamos probando de dónde viene esto, ya para más adelante ya no es necesario esta parte. A menos que me pidan, obviamente, ¿no? Pero ya sabemos que la regla es el exponente baja como factor y acá ya estamos 1. Muy bien. Y de esa manera podemos deducir las demás reglas. Por ejemplo, la derivada de 1 sobre x va a ser igual a 1x al cuadrado, menos 1 sobre x al cuadrado. Y si va en el punto A, obviamente 1 sobre a al cuadrado. ¿Ya? Toda esta parte está en los apuntes de clase, ya ustedes lo pueden probar.
Por ejemplo, para 1 sobre x, para valor absoluto, la definición es la misma, ¿no? Bien. Ahora, bueno, ya hemos visto la interpretación geométrica, ¿no? Hemos dicho que la derivada de una función no es más que la recta tangente. Fíjense acá, esto es importante. Resulta que la derivada es la recta tangente, ¿no? Esta recta que ven acá, esta recta, fíjense que corta a la función en 2 puntos. Este punto que ven acá y este otro. Mientras yo vaya variando la derivada, me refiero a que vaya moviendo la derivada, fíjense que en algún momento la derivada se va a hacer una recta que va a tocar un solo punto, ¿no? Un solo punto. Y justamente en ese momento, cuando toca un solo punto de la función, es justamente la derivada, ¿no? Ya este proceso de cambiar, eso es lo que hemos visto en la anterior clase, es justamente cuando variamos la distancia h, ¿no? En este caso vale h aquí, luego se va a aproximar al punto A, se va aproximando, justamente ahí viene el proceso de límite. Entonces el límite de la secante en algún momento se va a hacer igual a la tangente, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos visto en la clase anterior. Pero lo que nos interesa en esta parte es lo siguiente. Definición, anoten, ¿no? Si están tomando, bueno, hay que tomar apuntes. Si una función, o si estoy calculando la derivada de una función en un punto, no olvidemos, cuando veo esto, significa la derivada en un punto, x igual a. Entonces llamaremos que a esa recta tangente al gráfico f en el punto A, cuya imagen es f de A, ¿no? No olviden que este es un punto, ¿no? A es el punto y su imagen, ¿no? A la recta que pasa por el punto, por ese, cuya pendiente justamente es este valor, la pendiente, ¿no? Geométricamente. Esta recta tiene por ecuación, si recordamos ahora un poquito geometría analítica, cosa que hemos visto en la escuela, ¿no? La recta pendiente, o si se conoce la pendiente de una recta, entonces esto es igual, si ustedes recuerdan, a m por x sobre a, más el valor de la función. Pero esta vez, en vez de m, fíjense, estoy sustituyendo por la derivada, justamente porque la derivada equivale a la pendiente. Entonces, fíjense que acá, en vez de m, estoy colocando la derivada, ¿ya? Ahora, habíamos hablado también en la clase anterior cuando una función no tiene derivada. Bueno, la función no tiene derivada, hemos dicho justamente cuando el valor se hace infinito. Y cuando la derivada se va a hacer infinito, obviamente, geométricamente hablando, cuando esta recta forme un ángulo de 90 grados, ¿no? Y la tangente de 90 es pues 0, ¿no? En ese caso decimos que la derivada se hace infinito porque la recta tangente se extiende al más infinito o al menos infinito. Esta recta, no me refiero a esta, la recta secante. Hasta que un momento se va a hacer igual a 90 grados. En ese caso decimos que la derivada, cuando a vale 0, este punto vale 0, ¿no? X0 y es 0, entonces la derivada se hace infinito. ¿Ya? Bien. Esta sería en realidad la recta tangente, ¿no? Si existe, porque ya hemos dicho en la anterior clase, que no toda función tiene derivada en un punto, ¿no? ¿Cuándo no tiene derivada? En 3 casos, ¿no? Si recordamos, 1, cuando la función no es continua. 2, cuando la derivada o la recta es una esquina, ¿no? Llamado también pico, lo llamamos, ¿no? Una esquina, donde la derivada o la recta no es única, sino son varias. Y finalmente, esta clase de función, ¿no? Hemos dicho cuando la pendiente es 90 grados. En esos 3 casos no existe derivada. A ver, ahora veamos este ejemplito importante. Dicen la recta tangente, fíjense, f es igual a x al cuadrado. Ya, es una función polinómica, ¿no? ¿Cuánto vale su derivada? Voluntario. La derivada de x al cuadrado. 2x. 2x. Muy bien. 2x, ¿no? Es la derivada. Pero nos dice que evaluemos en x igual a 1.
¿no? O lo que sería lo mismo aquí, colocar una línea, x igual a 1. Es igual, ¿no? Entonces, si yo calculo su derivada que vale 2x, que está aquí 2x en vez de x, sustituyo el valor, ¿no? X va a ser igual a menos 1, esto viene acá con menos 1, y más 1. Y esto va a ser igual, sustituyendo, haciendo álgebra, 2x menos 1, ¿no? Eso significa que la pendiente de la recta, en algún punto, evaluando, se va a hacer igual a 2x menos 1, evaluando en ese punto, cuando vale x igual a 1, ¿no? Algo similar ocurre con la recta, con las funciones llamadas trascendentales, es decir, las funciones trigonométricas. Por ejemplo, ¿cuál sería la recta tangente de la función coseno de x cuando x vale pi sextos? ¿No? Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño alto, ya, para calcular las derivadas de las funciones trascendentales. Me refiero al seno, coseno, ¿ya? Y vamos a ver aquí una pequeña tablita que obviamente puedo encontrar en cualquier libro de derivadas, ¿ya? Cualquier libro, un formulario, si vale el término, aunque yo prefiero llamarlo relaciones matemáticas, ¿ya? Donde nos muestran un resumen de las derivadas, ¿ya? Aquí vamos a ver. Todos estos apuntes los voy a subir a la plataforma, ¿no? Y desde allá ustedes pueden bajar y ver con mayor detalle. Acá está. La derivada de funciones trigonométricas. Y esto lo anoten o anótenlo como teorema, ¿ya? Dice, si la función es una función, por ejemplo, seno, dice entonces su derivada es igual al coseno. Entonces, seno de x, su derivada coseno. Ahora, ¿de dónde viene eso? Lo vamos a probar acá. Pero como un resumen, la derivada del coseno es igual a menos seno. La derivada de la tangente es igual a la secante al cuadrado. La derivada de la cotangente, que es la inversa, o las recíprocas, mejor, sí, las recíprocas, es igual a la menos cosecante cuadrada. Y la derivada de la secante es igual a la secante por la tangente. Y la función cosecante, su derivada, es igual a la menos cosecante por la cotangente. ¿Ya? Esto ya está en relación establecida. ¿De dónde viene? Eso es lo que vamos a demostrar acá. Solo voy a demostrar una y las demás están demostradas también acá y ustedes lo pueden repasar. ¿Ya? Puede ser pregunta de examen, ¿no? Podría decir en un examen, demostrar el coseno de la derivada del coseno. Si me dicen demostrar, entonces tengo que hacer este procedimiento, ¿no? Por lo general, pues estas ya son relaciones establecidas y ya la vamos a utilizar como fórmulas, ¿no? O relaciones matemáticas establecidas. Bien, ¿de dónde viene? Acá les voy a demostrar. Vamos a resolver la relación seno, para la función seno. Ya me refiero a esto. ¿Qué ocurre si la función vale seno? La definición de derivada es la misma. Cuando el límite h tiende a 0, ¿no? Esta es la definición, ¿no? De derivada. Es la función f de x más h, o sea, si ustedes recuerdan, ¿no? Menos f de x sobre h. Esa es la definición. Pero, como la función vale seno de x, entonces la reemplazo aquí por seno de x, ¿no? Y aquí era la función fx más h. Eso significa que en el valor de x debo añadir h, ¿no? Entonces, seno de x más h. Ok. En el denominador no hay nada que hacer, h. Pero acá voy a aplicar un poquito de álgebra. Y este h puede distribuirse tanto a este término como a este otro término, ¿no es cierto? Entonces voy a aplicar eso. Si hago eso, obviamente, si ustedes recuerdan, en límites hay una función o un límite trascendental que nos dice que si yo tengo una función cuyo argumento tengo el mismo en el denominador
Aquí es igual el límite. ¿Alguien recuerda? Igual a 1, ¿no? Si recordamos el límite del seno de una función cuyo argumento es el mismo en el denominador, entonces esto es igual a 1. Voy a aplicar esa propiedad. Entonces aquí voy a tener 2h por bueno, el límite no estoy aplicando, sigo copiando aquí, por el seno de h sobre 2, multiplicado por el coseno. Entonces, de hecho, acá si nosotros aplicamos el seno de una suma de ángulos, porque esto es suma de ángulos, ¿no? Igual va a ser al seno de x por el coseno de h, más el coseno de x por el seno de h, ¿no? Suma de dos ángulos. Bueno, eso ya ustedes conocen. Si aplico eso, y además haciendo un poquito de álgebra, pues aquí en el numerador se van a simplificar algunas cosas, ¿no? Y me va a quedar simplemente esta expresión. Ahora, aquí, el seno de h medios, obviamente, puedo sacar como un factor común, justamente para lo que les decía, ¿no? Seno de h sobre 2 y en el denominador también h sobre 2. Por tanto, esto es igual a 1. Y me va a quedar simplemente el límite del coseno, esto, de x más h sobre 2, cuando h tiende a 0. Nuevamente aquí voy a aplicar una propiedad de límite. El límite de un coseno, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Si se corta acá, ¿no? H va a ser 0. 0 sobre 2 es 0. Y voy a tener el coseno de 0, ¿no es cierto? Coseno de 0. Cuando h vale... Perdón, aquí h simplemente sustituimos aquí. X se mantiene porque h es el incremento, ¿no? Entonces se mantiene. Entonces voy a tener coseno de x. Como la variable es x, entonces h, pues ya no la sustituyo, simplemente me queda coseno de x, ¿no? Entonces de aquí viene que la derivada de la función seno es coseno. Algo similar aquí se observa para la función seno. La función coseno. Su derivada es menos seno. Bueno, rapidito, a ver, lo vamos a ver aquí. Nuevamente, nos sustituimos coseno a x más h. En la definición de derivada, desde el punto de vista analítico del límite, ¿no? Menos coseno. Nuevamente aquí, coseno de la suma, que aquí es igual, coseno de x por coseno de h, menos seno de x por seno de h, ¿no? Esto sabemos, suma de ángulos. Y sustituimos, simplificamos, vamos a llegar acá, y nuevamente voy a buscar esta propiedad, el límite de un argumento cuyo denominador sea el mismo, esto es 1, ¿no? Pero aquí va a ser menos, ¿no? Menos, de hecho. Y el límite del seno, cuando h tiende a 0. Sustituye, aquí va a ser 0, y me queda simplemente seno de x. Por este menos, seno de x. Y de esa manera se está demostrando las demás fórmulas para que ustedes lo vean. Aquí el 3, ¿no? De dónde viene la derivada de la tangente. Para la derivada de la tangente utilizamos la propiedad trigonométrica, la identidad, ¿no? La tangente es igual al seno sobre x. Y derivamos esa función. Entonces, estas derivadas ya están establecidas como formularios, ¿vale el término, ¿no? Bien, esto vamos a utilizar de aquí para adelante, ¿ya? Ahora volvamos a nuestro ejemplito. Bien. ¿Dónde está nuestro ejemplo? Aquí está. Entonces decíamos, bueno, estamos analizando justamente desde el punto de vista geométrico, ¿no? Decíamos que la función si es coseno, ¿cuánto vale su derivada? Voluntario. Menos seno de x, ¿no es cierto? Ok, perfecto. Entonces, como yo sé que su derivada es menos, entonces la pregunta ahora es, ¿qué ocurre si evalúo en este punto? Esa es la pregunta, ¿no?
Analíticamente, la derivada del coseno de x es menos seno, pero ya cuando tengo que evaluar en un punto, pues la concepción no cambia. En realidad, simplemente hay que evaluar, ¿no? Yo voy a evaluar en esta función sustituyendo. Fíjense, aquí tengo menos seno de pi sextos. En vez de x, la sustituyo, ¿no? Evaluando eso, haciendo un poquito de álgebra, obviamente voy a llegar a una función de este tipo, ¿no? Donde esta es la pendiente en realidad, ¿no? ¿Qué significa este valor? Este valor significa una recta, ¿no? ¿Cuánto vale la pendiente? La pendiente vale 2. Y este punto es el punto donde corta el eje Y, ¿no? Bien. Con esto, entonces, bueno, ya hemos visto derivadas laterales, ¿no? Ya hemos visto las derivadas laterales. Veamos ahora las fórmulas fundamentales. Entonces, coloquen, bueno, yo prefiero que lo coloquen como subtítulo relaciones matemáticas elementales. Ahora, si alguien quiere colocar fórmulas, puede utilizar ese término, aunque el término de fórmula es más para el tema de eh, las matemáticas, o digo, para la química, ¿no? Las fórmulas son para la química. Bien. Alguien quiere ingresar, pero muy tarde, ¿no? Seamos puntuales, jóvenes. Ya les dije, un requisito de la ingeniería es la puntualidad, ¿no? Yo siempre voy a enviar el enlace 5 minutos antes, ¿no? De hecho, tienen que estar pendientes, ¿no? 5 minutos antes envía el enlace y de hecho en ese tiempo justamente pueden ingresar hasta 30, ¿no? Bueno, con la tolerancia hasta 40, pero no en este momento. Miren, 9 de la mañana intentando ingresar. Ahora, obviamente, la excusa que ponen es que yo estuve esperando hace minutos. No es así, jóvenes. La comunicación es instantánea, ¿no? Cuando ya transcurre el tiempo, obviamente, muchos intentan ingresar, pues se satura la red, ¿no? Pero por lo general siempre traten de estar pendientes, ¿no? Se habilita el enlace e inmediatamente ingresa. Pero si nos descuidamos, de hecho, pues voy a tener conflictos, ¿no? Bien, dentro de relaciones matemáticas, la más importante. Teorema. Si yo tengo dos funciones f y g y ambas son diferenciables, es decir, tienen derivadas en un punto A, entonces, ¿qué será igual la suma o la resta? ¿O a qué será igual el producto? ¿O a qué será la diferencia? Que sería la pregunta, ¿no? A ver, vamos a ver, creo que siguen intentando ingresar. Ok. Entonces, la derivada de la suma o resta no es más que la derivada de cada término. En este caso, la derivada de f más menos la derivada de g. Y el producto va a ser igual a la derivada de cada uno de los factores, ¿no? Si son dos, pues la derivada de f por la derivada de... Aquí, esto es importante. Si se trata de un producto de funciones, para derivar, se deriva la primera función y la siguiente función sin derivar, en este caso g. Más, ahora la primera función no derivo y la segunda derivada voy a derivar. Esa es la regla para la derivada de un producto. ¿Ya? Bien. Un minutito, por favor. Tengo una llamada. Un minutito.
acá es igual. Ahora, la derivada de un cociente f sobre g es igual. Esta es la relación matemática. Se eleva al cuadrado el denominador, en este caso g, elevado al cuadrado. ¿Por qué estoy anotando g de a? Obviamente, esto ya les dije, ¿no? Esto es la derivada evaluada en un punto, pero si no es así, simplemente x va a ser acá, ¿no? G de x elevado al cuadrado. Siguen ingresando. A ver, veamos. Bien. Ahora, acá vamos a demostrar, voy a probar o voy a demostrarte por qué la derivada de la suma es igual a la derivada de cada término. ¿Ya? Y aquí voy a demostrar, y más abajo también está demostrado para el producto y para la división. Voy a demostrar para el producto, ya que es quizá la relación matemática más utilizada, ¿no? ¿A qué es igual entonces la derivada de un producto? Si aplicamos la definición analítica, que es el límite, cuando h tiende a 0, acá en el numerador, ¿qué tendría? F de x más a. Pero esta vez la función es un producto, ¿no? Entonces la voy a sustituir f por g, y la variable que sería a o x, que es lo mismo, esto es en un punto, o x en cualquier punto, ¿no? X más h o a más h. Y aquí la misma función, ¿no? Que sería esta función. Ahora, en el denominador simplemente h. Si acá tengo un producto, si recordamos el tema de funciones, ¿no? El producto de funciones de una suma, ¿a qué va a ser igual? Es igual a la función f de la función f por g de este valor menos el valor de f de la función, ¿no? Que en este caso para nosotros es f por g de a. Más el valor de la función en h por la función g, menos el valor de la función por la función g, pero en este caso uno positivo y negativo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estoy aplicando en realidad álgebra, ¿no? No estoy aplicando todavía límites, ¿no? Simplemente he hecho un poquito de álgebra, ¿no? Hemos sustituido, o hemos reemplazado el valor, ¿no? Porque esto es un valor f, un producto multiplicado por a. Voy a tener esto. Y la función nuevamente multiplicado por g. Voy a tener esto. Y lo mismo con este valor f, ¿no? En otras palabras, se sustituye o se distribuye a cada valor, ¿no? Eso hemos dicho acá. Simplificando valores, además asociando, ¿no? Fíjense que voy a asociar f a más h, que es común, y me va a quedar aquí la función g menos g. Y también puedo factorizar g. Esto es común, ¿no? Fíjense, aquí es común. Y me va a quedar f de a más h, y me va a quedar menos f de a, ¿no? Que es el valor que al factorizar. Pero ahora aplico límites a cada término, ¿no? El límite es distribuible a cada factor de una suma. Lo voy a distribuir. Y además, como aquí tengo f de a más h, no es el valor por el límite de la función que sobra, si vale el término, porque el límite es distributivo respecto de la suma y del producto. El único operador que es distributivo respecto del límite, ¿no? Ok, lo mismo voy a hacer acá. El límite voy a sustituir a la función, y g de a, que no depende de h, pues puedo sacarlo fuera como factor común o un término que no está afectado de h, ¿no? Y el límite solo le afecta al término que tiene h, ¿no? Que en este caso es f de a más h sobre h. Y aquí vemos que en realidad, ¿qué constituye esto? En realidad lo que constituye esto es la función f, y todo esto es la derivada, ¿no? Si recordamos esto, la derivada de g. Y acá voy a tener más este valor g, que no está afectado, sale como factor, y todo esto significa el límite de, o la derivada de f de a, ¿no? Esta es la definición, ¿no? La misma para la derivada, ¿no? Entonces de acá podemos decir que la derivada de una función producto es igual a la derivada de la primera función
multiplicado por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar y la segunda derivada, ¿no? Y la demostración está acá, ¿no? Para el cociente es del mismo modo, ¿no? Y ustedes eso lo pueden estudiar. Bien. Por ejemplo, ahora sí es importante. ¿Qué ocurre si f es 1 sobre x y x es igual o la función g es igual a x? Si nos fijamos acá, tengo dos funciones, ¿no? Dos funciones. Y la pregunta es, ¿entre estas dos funciones tienen algo en común? Bueno, en realidad debería preguntarme en ese sentido, ¿no? Porque si yo quiero calcular la suma de funciones, entonces el dominio deberían compartir en alguna parte del lugar geométrico. Veamos, nos vamos a ir al GeoGebra y vamos a graficar estas dos funciones. Para entrar al GeoGebra, simplemente geogebra.org. Y bueno, se observa el navegador. ¿Me observan? ¿Se observa? Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Nos Sí, vamos Inge. a la suite. Y acá voy a graficar las dos funciones. Ok. Decimos que y, bueno, aunque no es necesario colocar ya 1 sobre x, asimila, ¿no? Eso es lo bueno del GeoGebra. 1 sobre x, fíjense que es una función, y hemos estudiado esta función, ¿no? Es una función tangencial, ¿no? Es una hipérbola, ¿no? Fíjense acá, que no corta el eje X, además es decreciente, la función se llama decreciente, y aquí la función es creciente en este cuadrante, ¿ya? Y aquí voy a graficar la otra función. ¿Cuánto era la otra función? X al cuadrado, ¿no? Acá vamos a utilizar X al cuadrado. Ok. Si vemos aquí nos vamos a alejar. A ver, estamos en... Veamos. Acá. Si vemos las dos funciones, tanto 1 sobre x y x al cuadrado, ¿tienen algo en común? Sí, ¿no? Fíjense, toda esta parte que de la función, con respecto a, o sea, el dominio o su dominio desde menos infinito, se comparte más o menos hasta acá, hasta casi cero. Obviamente esta función no va a tomar el valor cero. Entonces, hasta antes del valor del cero sí tienen dominio común. Y un poquito fuera del cero puede ser, qué sé yo, 0.0001. Hasta el más infinito también comparten algo en común. Eso me da la idea de que esto se puede, bueno, en esta función se puede calcular la derivada. Pero, ¿qué ocurriría si la función parabólica, me refiero a esta? A ver, acá le voy a sumar un valor más 5. ¿Ya? No. A ver, veamos. Menos 5. Y nos fijamos, la función sube más arriba, ¿no? Acá arriba. Entonces siguen teniendo dominio común. Ahora, vamos a ver x al cuadrado, ¿no? Si esta función parabólica estuviera en este cuadrante, me refiero acá, ¿ya? Entonces, de hecho, diríamos que va a tener un dominio común solo en esa parte, ya no en acá, ¿no? Entonces, en síntesis, el requisito es que las dos funciones, si son dos, si son 3 o 4, siempre deben tener un dominio común, por lo menos una pequeña parte. Pero si no existe nada en común, me refiero a una función que está muy alejada, por decir una función constante, ¿no? A ver, aquí vamos a poner una función constante, que si yo lo podemos poner 4. El único dominio común entre la función constante 4 y 1 sobre x sería este punto, este puntito, nada más, ¿no? Porque por lo demás, bueno, el punto de intersección, punto común,
Y todo lo que constituye dominio común para esta parte, excepto el cero, sí existe, ¿no? Existe un dominio común, ¿no? Entonces es importante graficar la función y observar que tiene un dominio común. Si no existe un dominio común, obviamente no se puede calcular la derivada. Eso les digo ya que muchas veces, bueno, vamos a ver, justamente de ahí el hecho de no llamarle formulario. Y es que cuando ven dos funciones, inmediatamente, sin analizar, calculan la derivada. Cuando en el fondo, obviamente, no puede existir derivada si no tienen un dominio común. Entonces, de ahí el hecho de que no es aconsejable ser formulario, ¿no? No, particularmente no estoy de acuerdo mucho, ¿no? El hecho de ser formulario. El hecho de ser formulario es, dado un problema, buscar una fórmula y reemplazar. Eso no sirve. Siempre analicen antes, ¿no? Bueno, en este caso hemos visto que tiene dominio común, por tanto se puede calcular la derivada de la suma, es decir, f más g. ¿A qué es igual la derivada de la suma? No, la relación matemática nos dice derive el primer término, que en este caso puede ser x al cuadrado o 1 sobre, que es lo mismo, ¿no? En realidad, la suma. Y voy a calcular la derivada de x al cuadrado y 1 sobre x. ¿A qué es la derivada de x al cuadrado? 2x, ¿no? 2x, exacto. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Y acá tengo álgebra, ¿no? Un polinomio, como un denominador, etcétera, ¿no? Y llego a esta expresión. Bien. A ver, veamos otro ejemplito. ¿Y a qué será igual la derivada del producto? Del mismo ejemplo. Vamos a calcular la suma, el producto de las mismas funciones. Ok. ¿El producto a qué es igual? La relación dice, derive la primera función, que en este caso es 1 sobre x, ¿no? Dice, derive la primera y la siguiente sin derivar. O perdón, la primera sin derivar, o la segunda sin derivar y la primera derivan, que es lo mismo en realidad, ¿no? Esto podría venir aquí adelante. La multiplicación es conmutativa, ¿no? Más la segunda sin derivar y la primera deriva. La derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x. Sin derivar x al cuadrado. Ok, está acá sin derivar. 1 sobre x sin derivar y la derivada de x al cuadrado, 2x. Bueno, aquí hago álgebra, este x al cuadrado se simplifica y que me queda menos 1. ¿No es cierto? Menos 1. Y acá voy a tener una de estas x se simplifica, ¿no? Se simplifica y me va a quedar 2. 2 menos 1, 1. Este sería el resultado de la derivada del producto, ¿no? Muy bien. ¿Y a qué sería el cociente? De la misma función, f sobre g. ¿Cuánto vale g? La segunda función vale x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a tener acá? X al cuadrado elevado al cuadrado, y eso me da x a la cuarta. En el numerador, ¿qué dice? F no derivamos. Esto lo voy a mantener. G derivada. Si derivo g, ¿cuánto vale g? 1 sobre x. Su derivada, 1 sobre x al cuadrado, menos. Menos, la regla dice siempre menos. Ahora g sin derivar, 1 sobre x. Y derivo f. F vale x al cuadrado. Su derivada, 2x. Bueno, aquí voy a hacer algo de álgebra. X con esto se simplifica, me queda menos 1. X también se simplifica y me queda 2 negativo. Menos 1, menos 3. No, aquí está menos 3. Sobre x a la cuarta. Esta puedo subir arriba. Bueno, es un poquito de álgebra para que se vea más elegante, ¿no? X a la menos 4. Entonces hemos calculado la derivada de dos funciones, primero respecto de la suma, luego respecto del producto y luego del cociente. Corolario, importante. ¿Qué es un corolario? Es la consecuencia de un teorema, ¿no? Por eso lo hemos visto en la escuela, ¿no? En geometría. El corolario es la consecuencia de un teorema. Ok. Si yo tengo una función f, que es igual a c por g, entonces la derivada de esa función, ya, la constante sale afuera. En otras palabras, la derivada solo le afecta a la expresión
que tenga x, ¿no? Entonces la derivada de una constante sale fuera. Pero si la derivada solo fuera constante, es 0, ¿no? Pero en este caso, pues está acompañada de una función, entonces se deriva solo la expresión que está afectada de x, donde c es una constante. Importante. Si tenemos una función potencial x a la n, ¿no? Justamente es lo que hemos hecho hace un momento, ¿no? En general, n, hemos dicho que baja como factor y en el exponente disminuimos en una unidad, n-1, ¿ya? En general. Y esto funciona para todo n número natural, ¿ya? O sea, n tendría que ser 1, 2, 3, etc. No puede ser 0 por si acaso, ¿no? Si fuera x a la 0 es 1, ¿no? Por su derivada, 0. n número natural. Pero ¿qué ocurre si n es negativo? Si es negativo, pues la relación es la misma, baja con su mismo signo menos, y voy a disminuir o voy a restar en 1, menos n menos 1. ¿No? Fíjense que también esto funciona para un n negativo. Ok, eso es importante, porque muchas veces cuando veo esta función, de repente quiero anotarlo como 1 sobre x a la n. Eso está bien, pero en el denominador voy a derivar, y obviamente una derivada en el denominador no es que sea malo, sino, bueno, por regla general, la matemática siempre nos dice que evitemos fracciones, ¿no? Bueno, en realidad no es una regla, pero es un consejo, ¿no? Y porque tratar con fracciones siempre complica la expresión, ¿no? Entonces directamente no se puede derivar. Ok, a ver, veamos un ejemplito. ¿A qué será x, la derivada de x a la 100? 100x, 100 menos 1. Exacto, 100 por x a la 100 menos 1, y eso es 99, ¿no? Aquí está el resultado, 100 por x a la 99. ¿Y a qué sería igual x, la derivada de x a la menos 100? El menos 100 baja, y voy a restar menos 1. 100 menos 1, menos 101, ¿no? La regla es la misma. ¿Y a qué será la derivada de un polinomio? Esto es importante, ¿ya? Polinomio, x a la 7 más 9x a la 6 menos 7x al cubo más 10. Acá, esto es un polinomio, y hemos visto por teorema que la derivada de una suma o resta, la derivada se distribuye a cada uno, ¿no? Derivada de esto y así. Pero lo puedo hacer directamente, ¿no? Aunque paso por paso podría anotar, ¿no? Derivada de x a la 7 respecto de x, derivada de 9, etc. No, lo puedo hacer directamente. Como es potencia, además, estamos en este caso, 7 baja de x a la 6. Aquí 9 por 6, 54, x a la quinta, menos 3 baja como factor por 7, 21, x al cuadrado. Y la derivada de 10, que es una constante, es 0. Pero lo importante de todo esto, ¿qué es? Lo importante de todo esto es, a esto se llama transformaciones, ya en la matemática, y eso ustedes lo van a ver en cálculo 2, ¿ya? Una transformación es básicamente, dada una función, obtener otra función. No, en otras palabras, esta función original, si vale el término, luego de derivar, obtengo otra función llamada transformada lineal. Ya, esta es una transformada lineal, ¿no? Eso lo van a ver más en cálculo 1. Ya, perdón, en cálculo 2. A ver, veamos este ejemplito más. La derivada de esta función que es cociente. ¿No? Esto es un cociente, de hecho, ¿no? Porque acá en el denominador hay variable, lo mismo en el numerador. ¿A qué va a ser igual? ¿Qué dice la regla? ¿Alguien se acuerda? Un voluntario. El denominador elevado al cuadrado. Muy bien, elevamos al cuadrado. Ok, luego. Derivamos el numerador, ¿no? Derivamos esto. Como es polinomio, 3x al cuadrado. Más 2, derivada de x es 1. Por el denominador sin derivar.
x al cuadrado menos 1. Menos. Ahora el numerador sin derivar, x al cubo más 2x. Y derivo el denominador. Derivada de 2x al cuadrado, 2x. Derivada de menos 1, 0. Como factor. ¿No? Estas reglas ya lo deben tener en la cabeza, ¿no? Ya, obviamente, como ya les dije al inicio, son ya relaciones matemáticas que lo hemos probado, ¿no? Ya lo hemos demostrado. Entonces, de aquí para adelante ya lo podemos utilizar como formulario. De ahí también probablemente el nombre, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer álgebra, ¿no? Esto va a distribuirse acá. Voy a tener 3x a la cuarta, 3 por 1, 3x, 2x, etc. Y simplificando acá en el numerador, voy a tener x a la cuarta menos 5x al cuadrado menos 2. Bueno, acá en el denominador también podría haber desarrollado, ¿no? Cuadrado de la primera más el doble producto de la, etcétera, ¿no? Pero, ¿en qué me ayuda? Bueno, si no me ayuda, me refiero a que si no se simplifica con el denominador, pues lo dejo ahí, ¿no? No hay problema. Ya estaría establecido. Bien. Teorema, importante. Anótense, por favor. Importante. ¿Qué ocurre si yo tengo una variable y el exponente es fraccionario? Fraccionario. Por ejemplo, x elevado a la 1 medio, x elevado a la 1 tercio. Y generalmente estas expresiones, ¿de dónde vienen? Generalmente vienen de raíces, ¿no? La equivalencia de una raíz respecto a una expresión con índice o con exponente fraccionario equivale a una raíz, ¿no? Pero, nuevamente la recomendación, ¿no? Evito raíces. Generalmente las raíces nos traen problemas. ¿Por qué nos traen problemas las raíces? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué las expresiones subradicales nos traen problemas? Un voluntario o una voluntaria, para que no digan que estamos discriminando o algo así, ¿no? Hoy está de moda eso, ¿no? Porque Si nos me puede dar refiero a un voluntario, me refiero a varón-mujer. Por el número negativo, ingeniero. Exacto, porque la raíz siempre tiene dos signos, uno positivo y negativo, ¿verdad? Entonces, para evitar ello, lo llevo a exponente fraccionario. Ok, ¿y cómo se deriva una función que tenga exponente fraccionario? La regla es la misma, es la misma. El exponente fraccionario baja como factor y en el exponente voy a restar menos 1. Eso es lo interesante, ¿no? Y aquí fíjense que no aparece más, menos, nada, ¿no? Simplemente la regla es la misma. A ver, veamos un ejemplito. Bueno, aquí está la demostración. Ustedes lo pueden estudiar esto. Ya les dije, lo voy a subir esto a la plataforma. La definición analítica, ¿no? De dónde viene. A ver, veamos un ejemplito. Aquí está. Interesante este ejemplito. Dice, calcular la derivada de x elevado a la 1 a la 100. Parece complicado, ¿no? Pero no es nada complicado. 1 sobre 100 baja como factor. X voy a tener. Y 1 sobre 100 lo voy a restar menos 1. Hasta ahí he aplicado la regla. ¿No es cierto? ¿Qué hago aquí? Álgebra, ¿no? Como un denominador, etcétera. ¿Y qué voy a tener? Menos 99 sobre 100. Este sería el resultado. Fíjense que la regla es la misma que la potencia cuando era número natural. Acá es racional, la regla es la misma. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, antes de terminar? ¿Alguna duda? Bueno, en esta clase hemos visto básicamente las funciones en las que estamos aplicando relaciones matemáticas o fórmulas para calcular la derivada analíticamente, ¿no? Analíticamente. Ok. Para terminar, vamos a ver esta regla llamada regla de la cadena. Importante dentro de las derivadas. Esta regla de la cadena, por si acaso, viene a consecuencia de lo que vimos en el tema número 2. ¿Ya? En el tema número 2. Un minutito, por favor, tengo una llamada.
pequeño percance. Bien, decíamos entonces la regla de la cadena. La regla de la cadena es una aplicación del tema de funciones en el cual vimos el concepto de composición de funciones. La composición de funciones, si recordamos el tema número 3, en realidad, ¿no? El tema 3. No, el tema 2, ¿no? Relaciones, sí. El tema 2, sí, el 2. Si recordamos, la composición de funciones no es más que la relación que existe entre más de dos conjuntos, ¿no? Pueden ser 3, 4, etc. Entonces, si yo quiero relacionar más de dos conjuntos, pues recurre al concepto de composición de funciones. Una aplicación de esto es justamente la regla de la cadena. ¿Y qué nos dice la regla de la cadena? Pues es una relación matemática que nos permite calcular derivadas, pero de funciones compuestas, ¿ya? Ahora, ¿cuándo una función se llama compuesta? Pues básicamente una función es compuesta cuando la función o el argumento de la función está afectada de otra función. Por ejemplo, el seno de x es una función simple, si vale el término. Pero si yo lo llamo el seno de x al cuadrado, pues esa ya es una función compuesta. ¿Por qué? Porque la función seno es trascendental y su argumento es x al cuadrado, que es polinómica. Entonces ya es una función compuesta. Otra función puede ser, digamos, x elevado al logaritmo de x. También es compuesto porque x es la base y el exponente es una función logarítmica, es una función trascendental. Entonces también es compuesta. En síntesis, la función es compuesta cuando existe una combinación de funciones, ya sea polinómicas, existen funciones, llamémosla en este caso trascendentales o trascendentales polinómicas. ¿Ya? ¿Y cómo derivo? Esa es la pregunta. Pues para derivar, aplicamos este teorema. La derivada de una función en un punto, ya, se calcula, en este caso, la función evaluada en un punto A más una función G. ¿Pero qué es G? G es una función auxiliar, si vale el término. Si recordamos composición de funciones, para la composición de funciones utilizábamos una función auxiliar, ¿no? Un conjunto auxiliar, ya hemos llamado conjunto puente, ¿no? Es algo similar, bueno, en realidad es justamente esa función, ¿no? Cuando G tiende a 0. Ahora, si nosotros calculamos esta función o esta derivada, de hecho la función o la derivada, ya hemos indicado eso, simplemente le afecta a la función que está afectada de la variable, ya sea a o x, ¿no? Y h, que es el incremento, el límite, que afecta a la función g. Entonces, de hecho, la función simplemente va a afectar a la función cuando tenga h y tienda a 0, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la regla de la cadena, ¿ya? Básicamente nos referimos a tres funciones, f, g y u. Yo podría llamarlo también a, b, c, tres conjuntos. Para nosotros son tres funciones. Son funciones tales que la función f, si se fijan acá, esta es la composición de funciones, ¿no? La función f va a ser igual a la función u, que es imagen de g. Y esto, si nos fijamos, es composición de funciones. Ahora, si yo quiero derivar esta función, fíjense acá, si yo quiero, por si acaso no es producto esto, ¿no? Es la imagen. Entonces, ¿cómo derivo? Eso es lo que viene acá. Derivamos g, ya, derivamos la función g, y dentro de la función u, la voy a copiar tal como se ve acá, y voy a multiplicar por la función u. En otras palabras, derivamos la función mayor, si vale el término g, y lo que se encuentra dentro, la vuelvo a derivar. Si hubiera una tercera función, h, por ejemplo, acá adentro h, entonces por la derivada de h. Y así se va acumulando las funciones como producto, ¿ya?, de la composición. Entonces, bueno, la demostración, fíjense que es la misma que hemos utilizado en la composición de funciones, ¿no? Si tengo esto f de x que es igual a g de u de x es otra función, ¿no? Es la función puente que lo hemos llamado. A que sería igual a la función f de x más h, ¿no? Simplemente añadir en vez de x, h. Pero, ¿qué tengo acá? Esta es una función u de x más h, ¿no?
Eso es lo mismo que u de x más h más u de x menos u de x, que sería la definición del límite para una función. Este incremento u de x más h es un incremento, para el caso nuestro, no es un incremento, que lo voy a llamar delta u. Aplicando operadores de delta u, obviamente voy a tener al incremento de g respecto de la función, ¿no? Bien. Entonces, un ejemplo nos va a ayudar enormemente. Si nos fijamos acá, veamos, a ver, veamos, antes, anotemos este corolario. Si tengo una función x elevado a r, si nos fijamos aquí, es una función potencia, ¿no es cierto? R es cualquier número, ya sea natural, entero, incluso fraccional, ¿no? O racional. Entonces, la derivada que va a ser igual, r baja como factor y me queda r a la menos 1, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si r también es función? O sea, me refiero a que f, ya, la función, es una función u, una función compuesta, ya no es simple, es compuesta, elevado a la n. ¿Cómo se deriva estas funciones? La definición es la misma. Se copia la función, n baja como factor, n menos 1 y por la derivada de la base. En este caso, cuando es simple, obviamente ya no colocamos x derivada, porque la derivada de x es 1 y se sobreentiende. En cambio, si la función ya es compuesta, entonces de hecho debemos multiplicar por la derivada de u. Esta sería la regla general de la derivada de una función compuesta. ¿Ya? Ok. Veamos. Bueno, esto a manera de repaso. Si ya era simple, x elevado a la 7 sobre 8, este 7 sobre 8 baja como factor y acá restamos 1. 7 sobre 8 menos 1 me da menos 1 octavo. Por la derivada de x, debería notar, ¿no? Pero la derivada de x es 1. Ya no se nota. Pero ahora, en este ejemplo 2 ya es más complicado. Tenemos la derivada de una raíz, ya hemos dicho. Evitemos raíces. Entonces lo voy a llevar a exponente fraccionario, 1/2. En medio, ahora si voy a derivar, baja como factor, 1/2. Esta base, fíjense que la base ahora ya no es simple, ¿no? Ya no es simplemente x, sino es un polinomio, no es un polinomio. Entonces, aplico la regla de la cadena. Primero voy a aplicar la derivada de una potencia, baja 1/2 y se copia esto tal como está. Y aplico la definición, 1/2 menos 1. Por la derivada, eso nos dice la regla, por la derivada de la base para nosotros todo esto, ¿no? Y por la derivada, estoy haciendo paso por paso. Luego ya lo podemos hacer directo, por la derivada de la base. Acá no hay nada que hacer, 1/2 voy a copiar, aquí sí, 1/2 menos 1 menos 1/2. Y derivo esto, que voy a tener 6x menos 5, derivada de 2, 0. Y esto nuevamente lo voy a transformar, bueno, esto ya es álgebra, la voy a bajar abajo con raíz positiva, el 2. Y en el numerador, pues voy a realizar, bueno, esto no hay nada que hacer, ¿no? Simplemente copiamos 6x menos 5. Entonces, la derivada de una función compuesta, esta es una función compuesta, ¿no? Fíjense, tengo la base, que es un polinomio elevado a una potencia. Entonces, la regla es la misma, ¿no? Pero se deriva por la base. Esta es la regla general de una potencia. ¿Ya? Bien, entonces la regla de la cadena me permite derivar funciones compuestas. Y la regla dice, derive aplicando la misma regla, pero multiplique la base, en este caso, que es este, ¿no? Por la derivada. Si es simple, pues no se nota si vale el tiempo, porque la derivada de x vale 1. Entonces, 1 por cualquier número es el mismo. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Antes de terminar. ¿Tenemos alguna pregunta? A ver, preguntemos. Peñalosa, Miguel, ¿se entiende? Sí,
Ok. A ver, veamos. Rodríguez Dorado. Rodríguez Dorado. Rodríguez, no lo escuchamos. ¿Está en clases? Creo que no está. A ver. Para terminar, Portillo Salvador, Jocelyn, ¿se entendió? Portillo. Bueno, ahí podemos percibir de que no están en clases muchos, ¿no? Ya les dije, ¿no? Si ingresan a la sesión, pues es para pasar clases, ¿no? No para ingresar y hacer otra cosa, ¿no? Bueno, pero ya cada uno acá, ya les dije, en la universidad, el que quiere, pues estudia, ¿no? Acá nada es obligado. No es como en la escuela, ¿no? En la escuela les obligan. Bueno, no les obligan, pero hay reglas, sanciones. Acá no. En la universidad, ¿no? El que quiere estudia, pues el que quiere también aprueba, ¿no? Perfecto, muchachos. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mientras tanto. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Los Guayani, Hasta luego, Peñalosa, Quispe. Nos vemos la siguiente. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.